Gloria al Señor. Amados, quiero hoy resumir un poco todo lo que hemos hablado para que tú te quedes eh, con algo concreto, ¿sí? Con una conclusión de todo lo que hemos hablado. Por eso es importante que prestes atención y voy a decir algunas frases que sería bueno que ustedes las anotaran, porque son frases que si ustedes las tienen anotadas por ahí, cuando estén en esos momentos de procesos, ¿sí? Esos momentos de luchas, esas frases te van a ayudar a salir adelante. Amén. Gloria al Señor. Y las voy a leer porque no me recuerdo decirlas todas de memoria, porque mientras las escribía, pero hoy quiero hablar de un cambio en nuestra percepción con respecto a la fe. Que entendamos realmente lo que es la fe. Me recuerdo un culto del año pasado. Vino una persona a la reunión y yo recuerdo que mientras yo ministraba la palabra de Dios, esa persona sentado casi al final, hermano, yo recuerdo que lloró casi todo el culto. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo dije, wow, el Espíritu Santo lo está tocando. Qué tremendo. Terminó el culto, me estaba despidiendo y se me acerca esa persona y me dice, mirá, hermoso las palabras que dijiste, pero yo no tengo fe, la fe no es para mí. Esto de la fe no es para mí. Entonces lo que yo entendí es que este hombre estaba siendo ministrado en sus emociones. Nunca fue ministrado en su espíritu, nunca entendió la palabra de Dios. Y ahí nos lleva a entender cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de cuando se siembra la semilla en los diferentes terrenos. Hay terrenos que la van a aceptar a la semilla y van a dar fruto, y hay otro terreno que no. Se va a morir esa semilla. Y así fue con este hombre. Ahora, cuando nosotros malinterpretamos, no estamos entendiendo lo que es la fe, cómo opera y cómo obra la fe en nosotros, estamos errando el camino. Yo quiero que comencemos a dejar de lado algunas frases que normalmente decimos, como por ejemplo, yo no tengo tanta fe, o no creo como vos creés, o lo que pasa es que vos tenés más fe. ¿No le ha pasado? Orá vos que tenés más fe. Voy a pedirle una vuelta, alguien me llamó y dice, pastor, ore usted que tiene fe. Y que usted no tiene fe, hermano. Entonces no entendió la palabra de Dios. No, pero ore usted que tiene más fe. Yo tengo la misma fe que tenés vos. Tampoco entendió. Viendo esto, quiero que hoy podamos realmente entender la percepción clara de cómo opera la fe en nosotros. Y quiero hoy concluir con esto. Porque hemos hablado todo este tiempo de que la fe es para probarnos, ¿recuerdan? La fe tiene que ser probada para que Dios sepa qué nivel de fe tenemos o para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Para que nosotros nos demos cuenta la fe que tenemos y reconozcamos nuestra necesidad de acercarnos a Dios, ¿verdad? Enseñamos la reunión pasada el ejemplo de Pedro cuando le dijo, sí, Señor, yo te seguiré a la cárcel y hasta la muerte si fuera posible, si fuera necesario. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Simón, Simón, hoy me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y así fue. Y Pedro se dio cuenta que realmente no tenía la fe que creía tener. Amén. Entonces, amados, tenemos que entender que nuestra fe primeramente tiene que estar basada en el objeto correcto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede ser una persona que diga, no, yo tengo fe. ¿En qué habíamos dicho? En Jesucristo. Porque si no seguimos la corriente de este mundo que te enseña, sean positivos, piensen positivamente, está bien, cuando usted tiene la correcta fe puesta en Jesucristo, tiene que pensar positivamente, pero pensar positivamente por sí solo tampoco funciona. ¿Me va entendiendo?
Y hoy quiero cambiar esta percepción que muchas veces nosotros tenemos. Muchas veces el problema se trata de que no entendemos la fe que tenemos, o también el problema trata de que no sabemos cómo y cuándo usar nuestra fe. Y quiero que anoten esta frase por ahí. Lo primero que tenemos que entender, espero que se me pueda entender lo que quiero transmitir en esta frase. Lo primero que tenemos que entender para que la percepción correcta de nuestra fe esté bien enfocada es, escuche lo siguiente, creer correctamente es afirmar tus pensamientos, escuche, creer correctamente es afirmar tus pensamientos, no en las circunstancias, sino en lo que Dios es, basado en lo que Él ha hecho. Lo repito de nuevo. Creer correctamente es afirmar tus pensamientos, no en las circunstancias, sino en lo que Dios es, basado en lo que Él ha hecho. Y amados, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a lo largo de la historia hemos manifestado que Dios hace milagros sobrenaturales en nuestra vida. Y cuando se nos presentan unas circunstancias diferentes, volvemos a dudar. Se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Hace un tiempo ministraba a la iglesia y el Espíritu Santo me mostraba de personas que estaban luchando con diferentes situaciones en su vida. Y el Espíritu Santo me decía, diles que no se olviden de dónde yo les saqué. Que no se olviden de dónde los rescaté. Porque si yo los pude rescatar de ahí una vez, otra vez los voy a poder rescatar. Amén. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Allí en Éxodo 14 y 15, cuando Israel cruza el Mar Rojo. Vemos a Israel cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Dice que el mar se abrió en dos y quedaron como dos paredes ahí y ellos pudieron cruzar en seco. Una vez que cruzaron, el ejército del faraón que venía atrás de ellos, dice que las aguas se cerraron y fueron tragados por las aguas. Y ahí los israelitas, wow, y cantaron alabanzas al Señor y le glorificaron y exaltaron su nombre y, ¿verdad? Y se maravillaron con lo que el Señor había hecho. Pero habían estado dudando un poquito antes. Se habían olvidado de las maravillas que el Señor había hecho, ¿verdad? Aquellas pruebas que había sometido a la nación de Egipto, endureciendo el corazón del faraón para que no lo dejara ir, para que ellos vieran la gloria de Dios manifestándose, actuando a favor de los israelitas y en contra de los egipcios. No obstante eso, cruzaron el Mar Rojo en seco. El mar se tragó a sus enemigos. Pero escuchen una cosa, 3 días después comenzaron a tener sed, le comenzó a faltar agua. Se comenzaron a quejar. Llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas y comenzaron a quejarse otra vez contra Dios. Miren, el salmista en el Salmo 106, capítulo 7, mire lo que dice. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. En esencia, el salmista está diciendo, ¿puede usted imaginar tamaña incredulidad de haber visto tantos milagros, tantas maravillas en tan corto periodo de tiempo y aún así dudar de un Dios que los guarda y que los provee? Increíblemente los seres humanos somos así. Y no solo en el Antiguo Testamento vemos muchos casos de esto, sino en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Allí en Mateo capítulo 14, versículo 14,
el autor está relatando que Jesús estaba allí ante una gran multitud y dice que había sanado muchos enfermos. Es más, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban, o sea, sanó a todos los enfermos. Y los discípulos estaban viendo, contemplando ese despliegue de poder, de unción, de maravilla sobrenatural, actuando en la vida de las personas. Sin embargo, llega la tardecita y los discípulos dicen, vamos a despedirlos, porque ya es tarde, y para que vayan a las aldeas y consigan qué comer. Y Jesús le dice, no, vamos a darle nosotros qué comer. Y por allí un discípulo presenta unos panes y unos peces y dice, ¿pero qué son estos para tanta multitud? Cuando había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos historiadores hablan de cerca de 10.000 personas en aquel lugar. Y Jesús dice, no, nosotros vamos a alimentarles. Y dice que con esos pocos panes y esos pocos peces, Jesús levantó la mano y los dijo. Y comenzaron a repartirlo y dice que sobró comida. Todos fueron saciados. Amados, es algo que nos persigue por las generaciones. Viendo un Dios que obra milagros en nuestras vidas, por más pequeños que sean. Y nosotros seguimos dudando, seguimos cuestionando su poder. Una y otra y otra y otra vez a lo largo de la historia humana, aquellos que se dicen ser creyentes, aquellos que se dicen ser hijos de Dios, han manifestado esa duda ante lo que Dios podía hacer con ellos. Ahora, amados, nosotros hoy leemos la Biblia, leemos estos tremendos milagros que Dios hacía y capaz que a usted le puede pasar como a mí, cuando yo decía, pero qué desastre estos hombres. Estos discípulos convivían con Jesús. No era que iban, lo veían el domingo en los cultos, escuche, ellos no lo veían como ustedes me ven a mí el domingo o un miércoles. Ellos convivían con Jesús, sus 12 discípulos. Comían de su mesa, dormían donde Él dormía. Y uno dice, pero qué desastre, ¿cómo podían dudar habiendo visto todas estas cosas? Ahora, hermano, nosotros hoy podemos pensar así. Pero qué fácil es pensar así. En Uruguay hay un dicho, muy fácil opinar el domingo con el diario del lunes en la mano. Tenemos que estar en las situaciones para poder opinar realmente qué había en sus mentes. Cuando el Señor le dice a Noé, construye un arca porque voy a enviar un diluvio. Construye un arca porque va a llover y va a haber una inundación y toda especie va a desaparecer. Hermano, usted dice, ¿y por qué 120 años les estuvo hablando Noé para que se convirtieran y nadie se convirtió? Y decimos, a Noé Dios le habló y Noé creyó porque era un hombre. Hermano, ¿usted sabía que en ese tiempo no llovía? No sabían lo que era lluvia en ese tiempo. En ese tiempo era un rocío que rociaba la tierra, que regaba la tierra. Los seres humanos no habían visto lluvia hasta ese entonces. Miren la fe de Noé y la obediencia de Noé, que para ver algo que nunca había existido hasta ese entonces, él operó en fe y le creyó a Dios y obedeció. Mientras muchos seguramente se reirían de él cuando estaba construyendo el arca. Serían los muchos que estarían golpeando a las puertas cuando las puertas se cerraron. Una y otra vez el ser humano manifiesta esa duda, aún viendo cuando el Señor operó el milagro. Yo creo que si pregunto aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos visto milagros en nuestra vida? Situaciones en las cuales no veíamos una salida, pero vimos que el Señor, no sabemos cómo, pero logramos salir. Que en su momento no nos imaginábamos
Simplemente queríamos ver la luz, pero lo único que veíamos era oscuridad, oscuridad, oscuridad. Pero hoy ya salimos de esa situación y estamos dando los primeros pasos en la bendición de Dios. Y aún así acontecen pruebas y circunstancias en las cuales dudamos y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Olvidamos el objeto de nuestra fe. Olvidamos en qué tiene que estar puesta nuestra fe. Es muy fácil leer la Biblia y decir, wow, estos hombres, y creemos todo lo que está ahí. Pero cuán difícil es mirar para nuestro futuro y decir, yo me veo bendecido, me veo próspero, me veo guiando multitudes al Señor. Y quizás no tengas 3 hermanos que te están siguiendo. Y quizás en tu grupo de amistad van 2 personas y a la otra reunión no fue nadie. Pero tú dices, Señor, tú me has puesto sobre multitudes. El llamamiento es tuyo, no me corresponde a mí. Yo solamente obedezco y estoy para servirte. Y voy a responder a este tiempo. Y así sea una persona que concurra a esa reunión, yo voy a seguir viendo multitudes viniendo a tus pies a través de mi vida. Recuerdo el pasaje cuando el Señor cruza con sus discípulos a Gadara y allí se le presentó el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Y el Señor lo hace libre. Dice que ese hombre ni las cadenas lo podían atar. Y el Señor los hace libre. Y este hombre, después que fue libre, dijo, Señor, quiero ir contigo. Quiero acompañarte donde tú vayas. Jesús le dijo, no. Ve a la tierra, a donde están tus conocidos que sabían lo que eras tú. Y cuéntales lo que ha acontecido contigo. Dice la palabra que este hombre fue a Decápolis, que son 10 ciudades. Y las personas se maravillaban de lo que él contaba porque sabían, no podían creer que este hombre que había sido un endemoniado, que nadie podía con él, que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas, que vivía como un animal, lo veían ahí como una persona normal, como una persona transformada, contando que Jesús lo había transformado, que lo había liberado. Ahora, amados, yo te voy a decir una cosa. Algo aconteció entre que Jesús subió la barca y descendió allí en Gadara. ¿Qué hubo entre medio? Una tormenta. Hubo una tormenta. Y él estaba con sus 12 discípulos. Y en el medio de esa tormenta, los discípulos tuvieron una experiencia también. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque tú le creas al Señor y aunque tú estés caminando en fe, las tormentas se van a levantar. Pero tú sigue avanzando porque Jesús está contigo en esa barca. Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Él va a estar con nosotros. Si Él te llamó, Él te va a respaldar. Gloria al Señor. Si Él te llamó, Él te va a respaldar. Y en esas tormentas que estás viviendo, que estás experimentando, recordá que Él está ahí contigo. Lo segundo, la segunda perspectiva que tenemos que cambiar, es dejar de usar nuestra fe como el paracaídas de reserva. Yo me acuerdo que cuando se nos instruía en el salto, se nos enseñó a cuándo y cómo usar una reserva que el paracaidista de combate lleva aquí adelante. Cuando uno salta del avión, tiene algo así de 5 segundos más o menos para reaccionar y darse cuenta si el paracaídas principal se le abrió, si no tiene ningún problema, no solo si se abrió, porque a veces se puede abrir y puede tener un orificio. Y si tiene un orificio, ese orificio, por la presión que está sosteniendo, se va a abrir, se va a rasgar. Y el paracaidista tiene que estar atento
para reaccionar con sus paracaídas de reserva. O sea, no usa siempre ese paracaídas de reserva. Es como una última opción. Y amados, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes usan su fe como si fuera un paracaídas de reserva? Como la última opción. Y no la usamos para el día a día, cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Pero ¿vive todos los días o vive algunos días? Todos los días. Por lo tanto, tu fe con la cual vas a vivir, la tienes que usar todos los días. Necesitas aprender a usar tu fe todos los días, aún en las pequeñas cosas. Jesús manifestó allí en sus enseñanzas y reprendió a sus discípulos y algunas veces dijo, hombres de poca fe, cuestionó si tenían fe o les preguntó, ¿dónde está la fe que ustedes dicen tener? ¿Dónde está esa fe? Allí en los evangelios de Mateo capítulo 8, versículo 25 y 26. Dice, y viendo sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos capítulo 4, versículo 40, Él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Lucas capítulo 8, versículo 25, Él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces cuando leemos esto, amados, podemos entender que Dios le está reprendiendo porque no tenían fe. Muchas veces entendemos que puede ser que los reprenda porque no tenían fe, porque tenían poca fe, o porque se habían olvidado de la fe en algún lugar, porque dijo, ¿dónde está vuestra fe? Sin embargo, cuando analizamos las Escrituras, no se trata de cantidad. Jesús no está hablando de cantidad. Debemos entender esto, amados. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente, y presta atención porque esto es algo que a ustedes le va a abrir el entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ¿a qué dice? La medida de fe, ¿qué más? ¿Está hablando de cantidad o está hablando de una medida de fe que fue la medida de fe? No está hablando que a usted le va a cada uno nos da una medida diferente. A todos el Señor nos da una medida de fe. A todos, a cada uno de ustedes, el Señor le da la misma medida de fe. Yo no por ser pastor tengo una fe más grande que la de usted. Tengo la misma medida de fe. Y es un don de Dios entregado a cada uno de nosotros cuando venimos a Él. No es nuestro, dice la Biblia. Es un don de Dios, la fe. Es un don entregado de Dios. Pero no está basado en una medida. Ay, qué mal. Cuando llegué es como yo cuando juego a veces. Cuando llegué al reparto de estatura, llegué tarde. Y algunos van a decir, cuando llegué al reparto de fe, llegué tarde. No, hermano. Dios reparte la misma, dice, la medida de fe. A cada uno de nosotros nos da la medida de fe. Porque si no, analice lo siguiente. Si Él le diera una medida de fe diferente, ¿por qué estaría exhortando a los discípulos? ¿Por qué no tienen fe? Hombres de poca fe. ¿Dónde dejaron su fe? ¿Ustedes creen que habría una similitud en esto? Se tendría que contradecir el Señor. Si el Señor le diera una medida de fe diferente, no podría, es como que Él venga y me exhorte. ¿Por qué sos tan bajo? Señor, ¿tú fuiste que me hiciste a mí? Es como que venga y le diga a Roberto, ¿por qué Roberto sos tan feo? Y Señor, tú me hiciste así. ¿No le parece contradictorio? Si Él nos da esa medida de fe. ¿Cómo es que aquí
pareciera que está reclamándole a los discípulos esa medida de fe. Y es porque no se trata de cantidad, se trata del uso de la fe. Amén. No solo vemos a Jesús retando o exhortando a sus discípulos cuando no usaban la fe. Vemos allí en Mateo capítulo 15, versículo 28, aquella mujer sirofenicia que vino a Jesús pidiendo la sanidad de su hija. Y el Señor, después de tanta insistencia, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y su hija fue sanada. Vemos en Lucas capítulo 7, versículo 6 al 10, aquel hombre centurión romano que tenía a su siervo enfermo y envió a decirle al Señor que su siervo estaba enfermo. Y le dijo, pero ni vengas aquí porque yo no merezco que tú entres a mi casa. Tú solo di la palabra y así acontecerá. Y Jesús dijo, wow, ni en Israel encontré tanta fe. Jesús nunca se refería al tamaño de la fe, sino a cuánto se usaba la fe. ¿Qué tanto estás usando tu fe? ¿Poco o nada? ¿Cómo se ve tu fe de acuerdo a cuánto la usas? ¿Grande o pequeña? Allí en Mateo capítulo 17, y acá le voy a explicar esto. Mateo capítulo 17, versículo 19 al 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estaba hablando de que no pudieron liberar a un endemoniado. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe, escuche esto, porque de cierto les digo que si tuviere fe, dice, ¿cómo? ¿Cómo? O dice del tamaño. ¿Cómo? Ahí está la palabra clave. ¿Cómo? Un grano de mostaza. No del tamaño de un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Me va siguiendo? No está hablando de tamaño de fe. Está hablando la fe del grano de mostaza. Y en Mateo capítulo 13, versículo 31-32, dice, otra palabra os refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Qué dice? ¿Qué hizo con el grano de mostaza? Lo tomó y lo sembró. ¿Qué hizo? Lo usó, ¿verdad? Hizo una acción. Lo tomó y lo sembró. El cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de todas las hortalizas. Y se hace, o sea, era una hortaliza, pero llega a cambiar de género, ¿se transforma en qué? Entonces la fe da para que seamos transformados. Amén. La fe es para que tú seas transformado. Usa la fe en las pequeñas cosas, en las luchas que estás teniendo con tu carácter, en las luchas que estás teniendo con tus adicciones, en las luchas que estás teniendo con tus relaciones. Pastor, pero en mis relaciones preciso fe. Sí. Sus discípulos le dijeron en Lucas 17 al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdan? Lucas 17. Dijeron los apóstoles, Lucas 17:5, al Señor, aumentanos la fe. Ahora, cuando leemos todos los evangelios, ¿cuántas veces vemos a los discípulos diciendo, Señor, aumentanos la fe? Cuando los discípulos vieron al Señor que hizo acallar el mar y aquietar la tormenta, le dijeron, wow, Señor, aumentanos la fe que queremos hacer eso. ¿Lo hicieron? No. Cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro
Le dijeron, wow, Señor, aumentanos la fe que queremos tener la unción para hacer eso. ¿Dijeron eso? Pero aquí dice el Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué dijeron? ¿Cuál era la circunstancia que estaban viviendo? Vamos un poquito más atrás. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Y ahí sus discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque tengo que tener fe para que venga el hermano Francisco 7 veces en el día me haga daño y 7 veces yo lo tenga que perdonar. No pidieron que le aumentara la fe cuando vieron aquellos milagros. Estaba hablando de relaciones interpersonales. Entonces, amado, la fe, tú la tienes que aprender a usar en las pequeñas cosas. Señor, tu fe, dame fuerzas, dame tu amor. Yo tengo la mente de Cristo, el amor del Señor, para amarle, aunque yo me doy vuelta y murmura de mí. Señor, yo tengo el amor y la fe para amarle, aunque yo sé que cuando puede me tira piedra. Ay, Señor, dame la fe para... Funciona. Amados, el primer milagro que Jesús hizo, ¿cuál fue? ¿Resucitó un muerto? No. ¿No? ¿Sanó leprosos? Tampoco. Tampoco fue el primer. Caminó arriba del mar. Podría haber hecho todo eso. Convirtió el agua en vino. Convirtió el agua en vino. Y yo les contaba en la reunión de Hebreo la última vez. Cuando yo leía esto, decía, Señor, el primer milagro que hiciste es cuando uno arranca, entra a la cancha, ¿verdad? Y se empieza a ver su ministerio. ¡Wow! El Señor comenzó su ministerio y resucitó los muertos. Y sanó la suegra de Pedro. Eso, Pedro anduvo un tiempo enojado con él. Amados, el primer milagro convirtió el agua en vino. Y yo digo, Señor, ¿por qué este milagro? ¿Por qué no caminaste sobre las aguas de arranque, como dijo el hermano? ¿Por qué no resucitaste un muerto? ¿Por qué no sanaste enfermo? ¿Por qué algo tan simple como convertir el agua en vino? Y el Espíritu Santo me dijo, para que entiendan que yo soy partícipe de las pequeñas cosas. Para que entiendan que cuando me dan lugar en las pequeñas cosas de la vida, yo ahí quiero operar también. Que no es necesario que el paracaídas de reserva esté en condiciones de ser abierto, sino que seas tú mi primera opción. Sea Él tu primera opción. Amén. Sea Él tu primera opción siempre, siempre. Ay, pastor, lo llamo porque no aguanto más este vecino. Me encaja música villera y yo me empiezo a mover al ritmo ahí. Como que es una tentación para mí. Y yo le digo al Señor, hasta en tus relaciones interpersonales, el Señor quiere que lo tengas presente. Tinajas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados, en las pequeñas cosas comienza a usar tu fe. No se trata de cuánta fe tengas, se trata de cómo la usas. Se trata de si la usas. Hay algo que contaba el otro día. Pónganse de pie, Pamela y Hugo, porque los voy a honrar hoy por su fe. Amados, hace unos días ellos tuvieron una situación que quizás si muchos de nosotros hubiésemos tenido esa situación, hubiésemos querido correr para otro lado. Pero cuando los visitamos, había una sonrisa en sus caras y diciendo, pastor, vamos a salir adelante. Dios nos va a sacar adelante.
Dios nos va a bendecir. Cosas mejores van a venir. Yo quedé chiquito, hermano. Yo dije, wow, qué fe tienen estos amados. Gracias, tomen asiento. Y el Señor no ha dejado que le falte las cosas, ha estado proveyendo, ha estado bendiciendo y vienen cosas mayores para ustedes por cuanto le han creído, por cuanto han usado su fe. Amén. Uno solo. Use su fe, hermanos. Use su fe en las pequeñas cosas. Me duele algo, me duele aquí, me duele allá. Se fue mi esposa, Señor, tú la vas a traer. Se fue mi suegra, Señor, gracias porque se fue. Amados, usemos nuestra fe en las pequeñas cosas, pero usémoslas. No esperemos a que pasen cosas difíciles. Y por último, termino con esto diciendo que el Señor también usa la fe para probarnos. A veces no van a salir las cosas como tú las quieres, pero Dios te está probando. A veces tú vas a orar y vas a tener una convicción tremenda de que esto va a acontecer y va a acontecer algo totalmente diferente. Y ahí Dios te está probando, te está diciendo, yo te voy a dar las cosas, pero no va a ser como vos querés. Aprendé que las cosas son como yo quiero. Y aprendé que son como yo quiero, porque yo sé lo que es mejor para vos. Amén. Entonces Dios usa la fe para probarnos nuestra fidelidad a Él. Que aunque las cosas no salen a veces como nosotros queremos, que aunque las cosas no salen en el tiempo que nosotros la estamos buscando, sabemos esperar y confiar en Dios, porque Él es un Dios de promesa. Amén. Ponete de pie en esta hora. Gloria al Señor. Quiero que te vayas hoy de este lugar con esta percepción diferente de que no se trata el tamaño de la fe, sino cuánta estás usando, poco o mucha la fe. Amén. Para todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, de la más pequeña hasta la más grande. Aquellos que nos miran en las redes sociales, amados, Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de ustedes. Aprendan a usar la fe, aprendan a usarla, confíen en el Señor y aprendan a esperar en Él. Dios tiene cosas preciosas para aquellos que aprendan a esperar en Él. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí. Y vamos a orar